Buenas noches. Hoy vamos a ver los aspectos básicos del tema de las funciones, los conceptos básicos, los conceptos elementales de cómo es que un programa lo puedo particionar en pequeños programas. Cuando nosotros resolvemos un problema a través de un programa y la computadora, entonces cuando le pido a la computadora que ejecute el programa, la computadora va a ir a buscar en el programa cuál es la función principal. Va a buscar la función principal. En el caso del lenguaje C y del lenguaje de Java, C++ es igual, la función principal se llama main. Pero regresando al concepto elemental, la solución a los problemas se acostumbra, ¿verdad?, que se hagan por medio de funciones. Es decir, que un problema más o menos grande lo puedo particionar en pequeños problemas. Y para cada pequeño problema escribo una función. Es decir, escribo un pequeño programa. De tal forma que mi programa completo va a estar formado por varios pequeños programas. Pero uno de ellos es la función principal o programa principal. Que en el caso de C++ y de Java, la función principal se llama main. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué momento se manda a llamar a las demás funciones? O a los otros pequeños programas que se acostumbra a escribirlos arriba de la función main. ¿En qué momento se manda a llamar? En el momento en que desde adentro de main, generalmente, en el momento en que desde adentro de main escribimos el nombre de ese pequeño programa, que viene siendo este, por ejemplo. Este es un ejemplo, ¿verdad? Y aquí tenemos la llamada al otro pequeño programa. Y cuando la computadora encuentra la llamada o invocación a uno de los otros pequeños programas, entonces, como en este caso, entonces interrumpe la función que se encuentra ejecutando en ese momento, la interrumpe y va a ir a buscar esa función que está siendo invocada, en este caso la que estoy apuntando con mi dedo índice. Entonces en ese momento interrumpe main y va a ir a buscar la función que fue invocada allá arriba, ¿verdad? Entonces allá arriba se lleva a cabo los cálculos correspondientes de esa función y luego la función regresa un resultado. Vamos a ver cómo. Bien, otro aspecto importante en el concepto de las funciones es que cada función y cada pequeño programa tiene sus propias variables. Aquí yo puedo definir otras variables que vaya a necesitar en este programa. Y esas variables serían solamente de ese programa, nada que ver con los demás pequeños programas, nada que ver con las otras funciones. Si aquí yo declaro otras variables que necesite para este pequeño programa o función, entonces van a ser variables de esta función, de este programa. Y esas variables nada tienen que ver con las variables de acá, ni con las variables de acá. ¿Ok? Bien. Entonces, por otro lado, casi todas las funciones que nosotros tenemos en un programa, casi todas las funciones requieren datos, es decir, valores para poder llevar a cabo sus operaciones o cálculos correspondientes. Esos valores y esos datos, ¿cómo los va a recibir la función? Veamos primero qué sucede con la función principal. En la función principal, los datos que va a utilizar la función principal son generalmente solicitados al usuario. Solicitados al usuario y el programa los lee, los almacena en unas variables y luego ya puede hacer cálculos. Pero las otras funciones, ¿cómo es que van a recibir datos? Bueno, pues al momento de llamar a la función, al momento de llamar aquí, por ejemplo en esta parte, observemos aquí,
al momento de llamar en esta línea, al momento de llamar a la función, aquí le estamos mandando dos datos a esa función. Estos dos datos están almacenados en estas dos variables, en cada una de estas dos variables. Y esas dos variables son variables de este programa, de main, que recibieron valor en las líneas previas. Entonces, al momento de invocar a esta función, la computadora interrumpe main y va a ir a donde está F1. Y acá en F1, aquí va a recibir el valor de la variable R. O sea, la primera con la primera es por posición. El valor de la primera variable va a ir a dar a la primera variable que yo declaré acá arriba. Y el valor de la segunda variable va a ir a dar a la segunda variable que yo declaré acá arriba. Entonces, lo que le envía es el valor, no la variable, sino el valor de la variable. Si la R tenía el valor de 7, allá la variable A va a tomar el valor de 7. Si la variable S tiene un valor de 100, entonces allá arriba la variable B va a tomar el valor de 100. Y así es como se le mandan los datos. Ahora bien, estas dos variables que yo declaro acá arriba, en el encabezado, son variables de este programa, de esa función. Estas dos variables son variables de ese programa. Y estas dos variables son variables de ese programa main, de main. ¿Ok? Igual sucede con otra función. Aquí mandamos llamar a la función F2 y le manda 3 datos, porque se asume que la función F2, vamos a asumir precisamente que necesitaba 3 datos. Por eso le mando 3 datos, 3 valores. Los 3 valores van a dar aquí. El primero, a la primera variable de acá. El segundo, a la segunda variable que está acá arriba. Y el valor de la tercera variable, a la tercera variable que está acá arriba. ¿Ok? Ahora veamos qué sucede cuando ya comienza a ser procesada la función que fue invocada. Veamos, cuando se manda a llamar a la función F1, entonces ya la computadora interrumpe main y se va a comenzar a ejecutar la función F1. Y claro, ya le manda también los datos. Y aquí en F1 van a estar las instrucciones que necesito que lleve a cabo F1 para cumplir el objetivo para el que fue escrita la función F1. Multiplicaciones, divisiones, elevados al cuadrado, a cualquier potencia, raíz cuadrada, etc. Y dentro de esa función, finalmente, en el alto porcentaje de todas las funciones, finalmente debemos de tener un return para que la función retorne, es decir, para que la función regrese el resultado correspondiente de los cálculos que llevó a cabo. Entonces, aquí el resultado final, vamos a suponer que quedó en la variable que se llama var resultado. Entonces, esa es la variable que debo de escribir en la instrucción return. Vamos a suponer que el valor de la variable var resultado fue 240, que ese fue el valor que recibió finalmente. Entonces, ese 240 lo va a regresar y lo va a dejar exactamente en el lugar en donde se hizo la llamada. Aquí. Lo mismo sucede con otra función. Cuando llegue aquí la computadora, va a ir a donde está F2 y le manda los 3 datos. Esos 3 variables ya tienen que haber recibido el resultado, ¿verdad? Ya tienen que haber tenido un valor, porque es el dato que le voy a mandar. Entonces se los manda, llegan aquí a X, Y, Z, respectivamente, hacen los cálculos que necesite, y en esta variable que aquí le llamé, va otro resultado, en esta variable, vamos a suponer, que ahí dejamos finalmente el resultado cuyo objetivo era llevar a calcular, ¿verdad? Vamos a suponer que el resultado fue 144. Ese es el valor que
recibió finalmente la variable var otro resultado. Entonces ese valor es el que va a regresar. Y ese 144, ya que termine, aquí con el return lo va a retornar y lo deja aquí donde se hizo la llamada. Y de aquí la costumbre es asignarlo a otra variable aquí en main. Y entonces ya esta variable llamada res2 ya tiene el resultado, ¿verdad?, de las operaciones de allá de arriba para hacer con el resultado lo que necesitemos hacer. ¿Ok? Más o menos esa es la manera como trabajan, como funcionan, ¿verdad?, la parte operativa de la funcionalidad de lo que son precisamente las funciones o subprogramas. ¿Ok? Bien, en la próxima sesión vamos a ver un ejemplo específico con respecto a esos conceptos básicos. Muchas gracias.